Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a un espacio más Entre Mamás. Hoy, en uno de los episodios especiales a cargo de Inversión Educativa Tech, vamos a tener a una invitada muy especial para que nos platique un poquito sobre la formación de nuestros hijos y prepararlos para el futuro. Me acompaña el día de hoy Mirna Martínez Ruiz, quien tiene amplia experiencia en este rubro de preparar jóvenes. ¿Cómo estás, Mirna? Bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía. Muy bien, gracias. Y bueno, muy contenta de estar aquí y de poder tener la oportunidad de apoyar a mamás. Mirna, tú tienes ya 29 años de experiencia siendo conferencista, tallerista, estás como consultora y 15 años preparando jóvenes a que puedan ellos forjar ese futuro que tanto desean. Yo hoy te agradezco que tomes este tiempo para compartir con nosotros y quiero preguntarte, primero que nada, ¿quién fue Mirna en su adolescencia? Bueno, Mirna en su adolescencia fue una chava súper tímida, muy tímida. No me gustaba hablar, pero era una parte, más que nada, en la escuela, en el colegio, en la parte académica siempre fui muy dedicada, muy disciplinada, puro 10 en conducta, muy tímida. Pero por dentro siempre yo sentía esas ganas de hablar, de comunicarme, pero era ese nerviosismo que a veces tenemos en esa etapa de la adolescencia. Y eso me ha ayudado mucho a entender esta etapa de a veces de los chavos que sienten esa timidez. Entonces, como yo la viví, y les digo a los muchachos, imagínense que yo de ser súper tímida, pues después me dediqué a tener un programa de radio, a dar conferencias por Latinoamérica y toda esta parte. Entonces, es una manera en que les digo a los chavos que sí se puede, o sea, Claro. que sí esa parte de timidez la puedes ir desarrollando y todo. Y bueno, esa era Mirna, muy, te digo, muy dedicada. Y al final de la historia, cuando entro aquí a la universidad, es cuando empieza esa parte estudiando comunicación, No imagínate. te me adelantes, no te me adelantes. Ah, o sea. bueno. Okay. Oye, Mirna, tú eras una chavita súper introvertida, súper Sí. tranquila. Ujú. ¿Cómo eran tus papás contigo? O sea, haz de cuenta que cuando eras esta persona tan introvertida, tus papás te exigían que fueras más extrovertida. O sea, ¿cómo era tu dinámica con tus papás? Fíjate que es importante mencionar que yo soy de la generación X, entonces venimos de unos papás que tienen que fueron formados otra cultura Ujú. y bueno, en mi casa fueron muy exigentes. Con la parte académica necesitamos puros dieces y no vayas a sacar, para mis papás el sacar un 9 o un 8 en conducta, eso hablaba que no estábamos aprovechando la escuela. Entonces esa parte de la exigencia sí marcó muchísimo mi vida, por eso éramos muy, muy dedicados y lo menos que te pudieras mover o lo menos que pudieras generar un conflicto, ¿no? Ok. Entonces, pero fueron papás muy amorosos, quizá te digo muy exigentes en ese sentido y no, en aquella época no había una comunicación tan abierta como la que existe ahora y como la que debería de existir ahora, ¿no? Esa parte de abrir los canales de comunicación, allá era porque soy tu papá o porque soy tu mamá y así es. Entonces, hoy por hoy me da mucha alegría ver cómo los canales de comunicación se van abriendo entre papás y los hijos. Y tu Oye, programa, imagínate qué chulada, qué claro. chulada. Oye, Mirna, y por ejemplo, tú cuando decidiste entrar y estudiar ciencias de la comunicación, ¿quién se metió en tu decisión? Fíjate que nadie, afortunadamente mis papás me dejaron libre, pero una preocupación muy latente era
la percepción o el estereotipo que tienen de las carreras, que eso Ok. también es algo súper importante. Ujú. A veces, para mis papás, el ser comunicólogo, el estudiar comunicación, para ellos significaba andar en la calle reporteando o salir en la tele, cuando la comunicación tiene una gama, es un abanico de opciones, ¿no? Ujú. Entonces, en muchas ocasiones, los estereotipos que los papás tienen sobre algunas carreras, pues pueden influir en decir, no, mijito, no estudies esto, o la típica frase, te vas a morir de hambre. Yo me acuerdo que en aquel entonces existía mucho este rollo de mientras me caso, sobre todo siendo mujer, Ujú. tú agarrabas carreras así como diseño, comunicación, mercadotecnia, eran como hasta tenían sus siglas, MMC, mientras me Sí, caso, sí, ajá. Entonces exactamente. algo triste porque entonces tú llegabas ya con una predisposición a escoger tu carrera, ¿no? Y algo que puede ser muy padre para ti, que puedas creer que tienes esa vocación, de repente te puede llegar Hacer dudar. a hacer dudar, decir, "Ih, pues no es que mientras me case". O también otra opción, digo, otra situación que ahorita que mencionas de aquella época, es que los sistemas computacionales eran el boom Claro. a principios de los 90, ¿no? Entonces era todo mundo, los papás decían, estudia comunicación porque es lo que te va a dar para vivir. Y también esa es una manera en la que, Computación. ajá, Sí, computación, sí. perdóname, Ajá, ajá. computación, porque lo que los papás quieren regularmente es, quiero que que el futuro de mis hijos sea el mejor, Que esté que esté garantizado garantizado económicamente. económicamente. Y ese punto es sumamente importante y por eso estás aquí, Mirnita, porque nosotros como mamás tenemos que agarrar la onda y tenemos que saber que el futuro de nuestros hijos está garantizado cuando ellos se sienten capaces de disfrutar sus talentos y de ponerlos al servicio de la comunidad. Es decir, puedes sacar este talento que tú tienes y vivir con él, pero tienes que aprender a que ese talento o a lo que tú te quieras dedicar, como que lo tienes que disfrutar. O sea, hay una serie de cosas que se tienen que combinar para que tú puedas, ser feliz, que es a lo que nosotros queremos que sean exitosos, ¿no? Claro, porque aquí hay dos maneras de ver la situación o este proceso en la toma de decisiones. Regularmente los papás dicen, es que mi hijo es muy bueno para las matemáticas, entonces que estudie una ingeniería. O mi hija o mi hijo es muy bueno para redactar y esa parte de los ensayos, entonces que estudie letras o comunicación. Pero esos son aptitudes o son habilidades, no necesariamente es lo que realmente le gusta a tu hijo, no es lo que le apasiona. Así Yo es. siempre les digo a los papás cuando he dado conferencias y a los mismos alumnos es, tomen la decisión basada en lo que te apasiona. Imagínate que van a hacer muchas noches de desvelo estudiando. ¿Qué es esa parte, esa gasolina que te hace aguantarte una madrugada y otra madrugada sacando un proyecto? Estoy pensando, no sé, si estudias arquitectura, haciendo una maqueta, o si estudias comunicación, realizando una película, un cortometraje, Ujú. no sé, lo que sea, el pensar es qué tanta gasolina tengo yo para dedicarme de lleno y entregarme para hacerlo. En- Para cumplir ese sueño. Te digo que exacto. ahorita que lo dices, yo tengo un hijo que está estudiando medicina y para mí era como, híjole, ¿estás seguro? Y cuando lo escucho, que está todo el tiempo como inmerso en los temas de medicina, y entonces el otro día me habla y me dice, mamá, entré a una operación y vi entonces el color Ay, de qué el riñón, padre. y yo, mira, haz de cuenta que con ya todas las piernas aguadas, y yo decía, realmente le apasiona, realmente sí, se Claro, desvela, y claro que anda para arriba y para abajo como loco, pero son cosas que ellos tienen, que esa gasolina tienen que tenerla propia. Tú no se exactamente. la puedes inyectar, entonces necesitamos aprender eso. Cuéntame un poquito qué herramientas tuviste en aquel entonces tú para seleccionar qué querías estudiar y sobre todo cómo te preparaste para entrar a tu universidad donde estudiaste. Fíjate que tuve mucha suerte, Sofía, porque en aquella época no había muchas herramientas. Teníamos solamente una orientadora vocacional que lo que hacía era ponernos unas baterías, pero era, contesten a ver qué es lo que les gusta, pero nunca nos dijeron el impacto de la decisión que íbamos a tomar.
¿sí? Entonces, ¿qué haces cuando tienes 17 años? Ay, contestas a la y se va porque la maestra en ese momento No te explica no te bien. explica lo que representa esa decisión. Si vemos, tenemos decisiones de alto y de bajo impacto. El elegir una carrera es de alto impacto, ¿no? Claro. Entonces, a veces no lo vemos así. Entonces, no hubo tal preparación. Sin embargo, pues ahí una batería ahí como a ver qué te gusta pudo haber ayudado. Otra de las cosas que también sucede que les recomiendo, bueno, al rato ya vamos con las recomendaciones porque no me Ajá, quiero adelantar, ajá. pero por ejemplo, la percepción que no necesariamente es correcta que tiene el profesor de orientación vocacional con respecto a ti. Ok, ¿Sí? ok. Entonces, yo te veo muy bueno para esto, entonces deberías de estudiar estas carreras y desde ahí ya estás Chueco. influenciando. ¿Ah? Ujú, ujú. Y la otra opción, digo, la otra situación es que en aquella época llegaron a mi colegio la gente del TEC Ujú. a platicar sobre la carrera de periodismo, porque yo Ok. empecé estudiando periodismo. Entonces, al ver una maestra que te está platicando lo que vas a hacer cuando te gradúes como periodista, en aquella época estaba muy de moda una corresponsal de guerra, Erika Wexler, Ajá. que luego ahí fue un desengaño, ¿no? Una desilusión, pero finalmente esos eran los modelos a seguir. Ujú. Entonces, eso ayudó muchísimo para que yo tomara la decisión de estudiar periodismo, que posteriormente me cambié a comunicación, pero era lo Por mismo. ahí empezabas, Sí, haz de por cuenta. ahí se empezaba. Entonces, estas variables o estos factores van influyendo y luego en lo que tú esperas o lo que tú crees que vas a hacer, porque también esa es otra situación. Entonces, aquí esta toma de decisiones requiere muchísima investigación y tomarlo como algo importante, porque es una decisión de alto impacto. No Claro. es como, Platícame a qué te refieres con una decisión de alto impacto, porque ahorita dices alto impacto y yo me imagino que es porque viene para toda tu vida. Entonces, ¿eso correcto? así es, sí, porque no solamente son, lo que yo les digo a los muchachos en las conferencias es, no solamente son los 5 años que tú vas a estudiar una carrera profesional, Ujú. sino piensa qué vas a hacer los próximos 40 o 50 años de tu vida. Así es. Entonces, es una decisión de alto impacto, no es como comprar un par de zapatos o unos jeans que tú dices, si no me gusta, si no me ajustó, pues no pasa No pasa nada, me nada. compro otros, ¿ok? Ujú. Aquí la cuestión es, le vas a dedicar tiempo a estudiar una carrera que quizá eres bueno, tienes las habilidades, tienes las aptitudes, pero no esa gasolina, no es esa vocación, no es esas ganas de estar A lo que te quieres a dedicar lo el que te resto quieres. de tu vida. Porque fácil son 40 años. Ahora, yo me acuerdo cuando yo salí a trabajar, que fue hace un ratito, muchas de las personas que se dedicaban, yo estudié mercadotecnia y Ujú. que estaban como gerente de mercadotecnia, sí, eran ingenieros industriales, eran ingenieros mecánicos, dependiendo del rubro. O sea, nunca era la persona, o sea, siempre es muy común en nuestra generación decir, ay, hombre, estudiaste eso, pero ni te dedicaste a eso. Y ahorita que lo platicabas, tiene mucho que ver el que nunca nos prepararon realmente con una orientación vocacional como muy objetiva sobre nuestras Así es. aptitudes y capacidades y nuestros sueños, para poder ahorita estarnos dedicando a lo que realmente queremos, ¿no? O sea, a lo que realmente nos apasiona. Entonces, creo que nuestros hijos llevan una ventaja sobre nosotros, que eso Así es es. maravilloso. Y cuéntame un poquito, ¿qué herramientas hay hoy en día para que ellos se puedan preparar para su futuro profesional? Híjole, hay muchas. Para empezar, tenemos el internet que en mi época no existía, ¿no? Entonces aquí esta parte de ir investigando, no tienes que, yo lo que siempre recomiendo es, primero hay que hacer una investigación de escritorio, Ok, ¿sí? Entonces tienes que buscar qué universidades te gustaría, ¿ok? Bueno, empecemos de lo básico. ¿Qué te gusta hacer? Me regreso tantito. Cuando tú como mamá observas cuáles son las cosas que se le facilitan mucho a tu hijo, cuáles son las cosas por las cuales tiene una tendencia, tiene una preferencia, quizá hay niños pequeñitos que les gusta cocinar desde súper chiquitos. súper chiquitos, hay niños que les encanta colorear, armar cosas, los legos, toda esa parte. Ajedrez, Sí, ajá. entonces ahí ya estás viendo qué es el gusto que tiene. Entonces por ahí puedes empezar a observar y quizá también empezar a estimular para que desarrolle más o ver ese gusto, ¿ok? Ojo, mamás, estamos hablando de lo que a tu hijo
se le facilita, que le gusta Que pase el tiempo y haciendo. no lo que está de moda. Ujú. Es decir, no importa que ahorita esté Messi y venga al fútbol y no sé qué, si tu hijo al fútbol no le da o no le dio y está orientado a ajedrez, a pintar, a bailar, a otras cosas que es importante mencionarlo porque a veces nos dejamos llevar porque en la escuela el equipo popular es el de básquet o es el de soccer o es el, ¿sí me explico? Entonces, Ujú. como darles esa oportunidad de explorar, ¿no? También a Sí, los chavos. esa parte. Entonces, bueno, empiezas a ver si estoy pensando en un chavo ya de preparatoria que ya está en su último año, empezar a ver qué es lo que, la pregunta que yo siempre les hago es, ¿cómo te ves? ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te visualizas a los 25 años? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, porque para ellos de los 18 a los 25 se les hace mucho tiempo. Ajá, Aunque me gustaría hacerles la pregunta cómo te ves a los 40, pero no, para es ellos, pero es demasiado tiempo. demasiado tiempo. Entonces, a los 25. Entonces, a veces me dicen, no, pues yo me veo en una oficina ejecutivo, o hay chavos que me dicen, yo me veo en la calle, o a mí me gusta mucho emprender, hacer negocios. Entonces, sobre eso, entonces es que ya vas dirigiendo la investigación de escritorio sobre las áreas académicas, si es negocios, si es la parte de ciencias sociales, si son las partes, no sé, médicas o de biológicas. Ajá, Empiezas desde ahí, ¿sí? Por escuelas. Hay muchas universidades que tienen agrupadas las carreras por escuelas. ok. Entonces, por ahí es un buen comienzo. No es lo mismo, por ejemplo, tu hijo que dices que estudió medicina, Estudia que, todavía. que está estudiando medicina, pues él se fue por las ciencias médicas, ¿no? Así es. Entonces, de todas las carreras de ciencias médicas, se decidió por medicina. Ujú. Es lo mismo. Entonces, puedes empezar por eso. Luego, lo que yo les recomiendo es, obviamente en las preparatorias ahorita ya hay mucho tipo de baterías, ya todo está más sofisticado. El software que usan para interpretar los resultados de las pruebas o vocacionales es mucho más completo, pero lo que es súper importante que me gustaría que las mamás enfatizaran con sus hijos es que cuando tomen estas pruebas las tomen con seriedad. Ok. ¿Sí? Porque de repente hay pruebas de interés vocacional, no necesariamente de aptitudes, Ujú. sino de interés, que es lo que a nosotros nos interesa ahorita, ¿no? Esa Ajá. parte de la gasolina. Entonces, si el alumno lo toma al ahí se va, obviamente le van a salir un abanico de opciones de carreras muchísimas, porque Claro. todo lo contestó, sí, también me gusta, sí, todo me gusta, pero si lo hacen de manera con conciencia, si lo hacen de una manera seria, los resultados lo pueden ahorrar mucho tiempo de investigación, Ok. porque ya vienen ahí esos Ahora, gustos. Mirna, yo me quiero regresar como 3 pasos A atrás de ver. lo que estamos Ujú. platicando. Yo trabajo con familias que tienen hijos entre 9 y 15 años. Ok. ¿Ok? Entonces, para mí es importante como que estas mamás reciban esta orientación que tú nos vienes a regalar, el conocimiento, en cuanto a vamos a observar a nuestros hijos, vamos a Así ver qué es. es lo que a ellos les gusta y darles oportunidad de explorar. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos desde esas edades a explorar y ver si me gusta, no me gusta, empezar a como autoconocerse en ese sentido? Porque de repente hay niños que son extremadamente buenos en en videojuegos, y los papás, deja de perder el tiempo, estás haciendo toda la tarde ahí, no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces, esa parte que nosotros como papás lo vemos como algo malo, ahora sé que hay estudios en donde los chavos que juegan videojuegos a veces son muy buenos neurocirujanos, Ujú. porque los equipos que ellos manejan a través de robots y no sé qué, entonces son cosas que maravillas que nosotros no sabemos y que no tenemos esa capacidad de poder acompañarlos en esto que a ellos les gusta. Platícame un poquito sobre eso, que creo que es importante. Sí, mira, aquí me voy a ir un poquito a la parte teórica. Ok, Howard Gardner desarrolla en 1983 más o menos la teoría de las inteligencias múltiples, ok, ¿ok? Nosotros aquí en México venimos a adoptarla ya muchos años después, pero lo que él dice o la intención de esta teoría de inteligencias múltiples es que menciona que nosotros somos el resultado de 7 inteligencias. ok, Te las menciono rápidamente. La inteligencia verbal, la matemática o lógica, la kinésica o kinestésica, la musical, la espacial,
¿sí? La intrapersonal, la interpersonal y le agregaron una que es la naturalista, ¿sí? Ok. No creo que haya tiempo para explicarlas todas, Ajá. pero algo que es muy importante es que hace algunos años a nosotros nos evaluaban nada más y nos decían que, mira, Mirna es muy inteligente o no es tan inteligente basándose en los resultados de verbal y matemáticas, que era lo que Claro. evaluaba la escuela. Ahorita, estos niños, lo que tú mencionas de los videojuegos, estamos hablando que esos chavos que están jugando videojuegos están desarrollando una inteligencia kinésica o kinestésica alta, ¿sí? Que es el control de su cuerpo, el control de sus movimientos. Sí, porque Y agárralo tú, no vas a poder. O sea, exactamente. mi hijo me prestaba el Xbox y yo, ¿cómo le hago tanto botón? O sea, está bien difícil. Sí, y ese es el tener ese control, ¿no? Entonces, ahí esta situación, obviamente, todo tiene que ser controlado con medida Como y todo. como todo, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena que exploraran, pero algo que es súper importante es que sepamos que se vale descartar y que se vale equivocarse. Claro. Sí, o sea, esa parte a veces a mí me genera mucho ruido porque los papás tienen muchos sueños. Ujú. Entonces, y así como tienen sueños, tienen miedos. Así es. Entonces, esos miedos y esos sueños se los comparten a los niños. Entonces, ¿qué hacer desde los 9 años a los 15 años? Ver qué tipo de inteligencia tiene más desarrollada. Ok, ¿Sí? Y ok. sobre esas inteligencias, porque también no hay que, aquí la intención es que imagínate que eso ya es una cosecha mía, imagínate que estas siete inteligencias u 8 inteligencias es como una rueda de carreta. Si le falta una y no hay un equilibrio en alguna de estas inteligencias, pues la Se rueda de poncha. carreta va a ir batallando, ¿no? Para avanzar. Entonces, puedo entender que yo tenga una inteligencia verbal muy desarrollada y una matemática no tanto. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para fortalecer esa parte matemática sin dejar que mi hijo disfrute esas inteligencias que ya tiene bien Bien desarrolladas, fuertes. bien Ahorita fuertes? que decías esto de la verbal, bueno, a lo mejor si mi hijo tiene súper desarrollada la parte verbal y no tanto la matemática, él a lo mejor va a ser el mejor vendedor del mundo. O sea, porque realmente esta gente que trata de Exacto. platicar o va a ser un buen psicólogo, o va a ser alguien que realmente la parte verbal la utilice como una fortaleza para poder ser exitoso, ¿no? Entonces creo que es importante. Ahora, yo siempre hablo de una mochilita Ujú. que nosotros, todos los seres humanos, traemos una mochilita. Y en esa mochilita tú vas echando tus herramientas con las que vas a estar trabajando en tu vida. Nosotros como papás, cuando los mandamos a la escuela, siempre queremos echarles de todo en la mochilita. ¿Para qué? Porque si, oye, ¿qué tal que se te va a presentar esta situación? O qué tal que... Entonces, creo que es importante entre los 9 y 15, antes de que lleguen a la preparatoria, los chavos se preparen con ciertas cosas que deben de traer como hábitos ya bien formados para prepararse para el futuro. Ujú. Y perdón que me extienda tanto, pero quiero dar contexto, porque cuando llegan a la prepa, ellos ya llegan con ciertas decisiones sobre la independencia, entonces, traen otras cosas que tienen que trabajar durante la preparatoria. Sin embargo, creo yo, y cuando mi hijo salió de la prepa, le dijeron que había 5 cosas en las que él tenía que esforzarse para poder seleccionar una buena universidad a donde él se quería ir, Ok, ¿no? a ver. Entonces, una era obviamente sus calificaciones, la parte Ujú. académica, haberla tenido un buen promedio. La otra era el SAT, Ajá, que es, OPA. o el PAA, que Ujú. son las pruebas que las universidades piden para la puntuación, el ingreso hacia la preparatoria. Otra eran las actividades extracurriculares. Otras eran las actividades estudiantiles. Las extracurriculares entraban tipo que si hacías deporte, que si hacías arte, pero las estudiantiles era que si eras actividades de liderazgo o de cosas así. Y por último eran las actividades de impacto social. Entonces, si tú tenías esas 5 cosas, era muy probable que a la universidad que tú aspiraras pudieras ingresar. Así ¿Es es. así o me falta alguna o tú qué has visto en este camino? No lo has dicho mejor, así es, perfecto. Em, la parte académica es sumamente importante porque a las universidades les gusta ver que el alumno ya trae hábitos de estudio. Para eso sirve el promedio de la secundaria o de la preparatoria, Ok, ¿sí? Entonces, muchas universidades basan o el primer filtro para otorgar becas o algún apoyo sí, económico está basado en el promedio que traen. En muchas ocasiones me dicen, bueno, es que esta escuela es más fácil que otra. Pues sí, pero independientemente de que sea más fácil que otra,
me está hablando de un hábito de estudio. Ok. ¿Ok? Entonces a mí como universidad me da garantía que te puedo apostar y te puedo becar porque sé que ya no voy a batallar contigo. Muy ¿Sí? bien. La otra parte que mencionas es el puntaje de la PAA o la PAA o el SAT, que es una prueba desarrollada por el College Board. Y esta prueba es la que determina en cierta forma porque es la única herramienta que es aplicada a todos los estudiantes que van a ingresar Es a como la un universidad. estándar, ¿no? Es un Es un estándar. estándar para todas las universidades y si eres bueno en una, vas a ser bueno en la otra, Exacto. Y ¿verdad? ahí se evalúa la inteligencia verbal y la matemática. Ok. Cuando te piden actividades extracurriculares, es porque quieren evaluar qué tan inteligente eres en la parte kinésica, en la parte musical. ¿Me Ok, explico? O ok. sea, es decir, si tú tomas clases de música o tomas clase de baile, bueno, mira, entonces tienes desarrolladas estas inteligencias, ¿ok? Claro. O perteneces a un grupo de soccer o de vóley Exacto. o de Ujú. cosas que te complementan dentro de todo tu perfil, ¿no? También. Exactamente. Ujú. Cuando te piden actividades De liderazgo. de liderazgo, es porque pueden evaluar o te ayuda a saber qué tan bien anda en su inteligencia intrapersonal e interpersonal, tu capacidad para desarrollar, para interactuar, para relacionarte. Entonces, todas esas cosas, si te fijas, tal como me lo dijiste, Ajá. está aplicado a lo que les acabo de mencionar de la teoría de Howard Gardner. Ok. ¿Sí? Impacto social, que fue una de ellas que para mí fue una sorpresa, porque dentro de nuestro programa de Building a Crack nos dedicamos a eso, a que los chavos tengan esta sensibilidad sobre otras realidades y tengan sus capacidades orientadas a impactar en cambiar vidas. Exacto. Y para mí fue una sorpresa que cuando me dijo el de la universidad de que, bueno, ¿y qué actividades de impacto social tiene? Y yo, wow, o ¡Qué sea, sí es padre! importante. Ajá. Ahí, ¿por qué es importante esa parte, Yo Mirna? creo que está relacionado mucho con la misión de las universidades, ¿sí? Ok. Y si nosotros, que los papás regularmente no lo hacen, pero yo se los recomiendo, es que cada universidad, así como cada familia, tenemos nuestra cultura, Ok. ¿sí? Cada universidad tiene su misión. Ok. Entonces, una de las misiones de la última misión del TEC, no la recuerdo, pero la última que yo recuerdo, no quiero cometer ahorita un error, la Ujú. última que yo recuerdo era formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad. Así ¿Sí? es, así es. Entonces, como está dentro de la misión Ujú. de esta universidad, ¿qué tienes que hacer? Entonces, muchas actividades, muchas acciones, mucho de la tendencia hacia los planes de estudio están basados para cumplir esa misión. Claro. Entonces, a mí me interesa traer un estudiante que ya traiga esas pues Bases. bases Ujú. o esa sensibilidad de la importancia de esto que para mí en mi misión Es existe. importante. Ujú. Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque David Noel Ramírez Padilla, que es un pilar en este programa que nosotros manejamos, él nos decía que el impacto social es este desarrollo de las capacidades humanas de la persona, ¿no? Entonces, todas las capacidades humanas que tú puedas desarrollar son las que te van a ayudar a enfrentar los retos de la vida o a salir pues gozoso de tus sueños, o sea, poderlos cumplir, ¿no? Entonces creo que esas capacidades humanas, hoy que lo mencionas para el tecnológico son importantes, pero creo que en general para muchas de las universidades a nivel mundial es importante el desarrollar en los jóvenes esta capacidad de Así tomar buenas es. decisiones, o sea, de ser empáticos, de ser compasivos, pues todos queremos un mundo mejor, ¿no? Entonces Sí, creo que también por ahí va, y lo cual digo, coincido contigo en esto que mencionas del TEC, ¿no? sí. ¿Cómo acompañamos a los hijos hoy por hoy en encontrar sus talentos? Es decir, tú ahorita hablabas de expectativas en donde nosotros decimos, ay, no, es que mira, yo le veo que es muy bueno, me pasó a mí. O sea, yo Ujú. decía, es que mi hijo mide 1,94, es un chavo grande, no sé qué, nombre americano, al americano lo está llamando. Sí. Pero cuando él se da cuenta que eso no es para él, él me lo expresa y me dice, Ujú. mamá, esto no es lo mío. ¿Cómo poder escuchar a nuestros hijos el que nos digan y nosotros les hagamos caso dejando a un lado nuestras expectativas? Qué pregunta tan difícil. Está muy difícil porque debe de existir una posición o una postura por parte del papá de el no juzgar si no te gusta o si no le gusta lo que tú quieres, ¿sí? Entendemos que tú tienes tus sueños y tus sueños para él o Ujú. para ella, Así para es. tus hijos, ¿no? Pero no necesariamente era lo que platicábamos ahorita, no necesariamente es
esa acción o esa actividad en la que ellos se sientan con esa pasión, con ese Así es. gusto. Entonces yo creo que la aceptación, ¿sí? Es importante, pero la aceptación basada con evidencias. No es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la comida cuando son niños. Le pones un plato al niño y dice, no me gusta. ¿Cómo me dices que no te gusta si ni siquiera lo has probado? Ok, Entonces, tienes que probar el alimento. Si tú realmente me dices, mamá, no me gustó, entonces yo tengo que aceptar que no te gustó. ok, Tengo que ver alguna manera y luego de eso tengo que ver si no le gustó el chocolate o si no le gustó la verdura. Porque si no le gustó la verdura, yo como adulto que tengo la visión del bosque, o sea, ellos, yo siempre les digo también, ustedes como estudiantes tienen la visión del arbusto. así es. ¿Sí? Los papás tenemos la visión del bosque, Ujú, ¿sí? O ujú. los maestros tenemos la visión del bosque y puede ayudar en cierta forma a tener más información de la que tú tienes. Claro, Entonces, si me regreso a la analogía de las verduras, pues yo sé que no te gusta la verdura, pero yo sé, como tengo la visión del bosque, yo sé que necesitas las verduras para crecer sano. Entonces, ¿qué otra manera puedo hacer para que consuma esas verduras? ok, un ¿Ok? juguito, Sí, sopita, o sea, de cambiarle, ¿no? exacto. Entonces, si nos vamos a esa parte de, ok, voy a hacer todo lo posible, ¿sí? Sin obligarlo, sin que se sienta, pues sí, Forzado. forzado a que le entre o que pruebe tal opción, Ok, ¿ok? ok. La puedo decir desde un punto de vista, luego desde otro punto de vista. Ejemplo es que no quiero estudiar economía porque no soy bueno para los números o no quiero jugar americano porque tal cosa vamos a probar, ¿qué te Ok, parece si probamos? Si no un semestre, vemos cómo te sientes y si no te gusta, vamos a probar otra cosa. ok, Pero de que tienes que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. ok, Pudiera ok. ser Sí, un ejemplo, ¿no? Sin obligarlos. sí. Ahora, si no te gusta el ejercicio, dime qué otra cosa quisieras hacer para complementar tu formación. Ok. Ahí Entonces, estamos hablando de complementar. Pero, ¿qué pasa, Mirna, cuando es algo muy poderoso? Cuando tú ves al niño o al joven muy entregado, y te voy a platicar, por ejemplo, ahorita sobre los estereotipos de profesiones. ujú, Ahorita tú decías, oye, puede haber un chavito que le encante cocinar, puede haber un chavito que le encante bailar, puede haber una niña que juegue muy bien soccer. Nosotros tenemos ciertos estereotipos porque fuimos educados de esa forma, ujú. ¿no? ¿Cómo han cambiado esos estereotipos y cómo hoy hay jóvenes que sí pueden vivir del soccer, que sí pueden vivir de YouTube, que sí pueden vivir de ser chef? O sea, ¿cómo podemos cambiar eso en nuestras generaciones para no afectar a nuestros hijos? Ok, ¿cómo hacerlo? Pues obviamente tienes que saber que realmente tenga la vocación, Ok, ¿sí? Te voy a contar una historia breve. ok, Mi familia mi papá fue boxeador, ¿sí? Mis hermanos fueron boxeadores, ahorita ya son hombres adultos de mi edad. ajá, Pero cuando estábamos en la etapa de estudiar carrera, mi papá decía, todos mis hijos deben de tener una carrera. Te digo que venimos de una familia, pues exigente, muy disciplinada. Entonces, todos mis hijos deben de tener una carrera profesional. Entonces, mi hermano estudia una carrera que es arquitectura, que al final de cuentas tampoco tuvo apoyo de orientación vocacional. Entonces, estudia arquitectura, se gradúa de arquitecto, trabaja un par de años como arquitecto, pero al final de la historia dice, yo no quiero dedicarme a esto, ¿sí? Yo quiero ser entrenador, ok. ¿sí? Entonces, hoy por hoy es uno de los mejores entrenadores de Nuevo León. Ha sido convocado por el Comité Olímpico para entrenar a la selección nacional, que es el sueño de cualquier entrenador. Claro, ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es un ejemplo de cómo cuando realmente quieres ser cocinero, youtuber, bailarín. bailarín, entrenador, ¿sí? Lo que sea, mientras tengas la pasión, es suficiente. Obviamente, teniendo la certeza. Por eso te decía hace ratito, Sofía, que todo empieza con la investigación de escritorio y luego vamos a hacer scouting con las universidades. Y ya si después de todo esto ya te sigues, o sea, tienes que investigar, tienes que ver opciones, vivir, tener una entrevista, que platicar con alguien que sea un role model de tal carrera o para que vean qué es lo que sucede.
Claro. en la vida diaria, o sea, en la realidad. Porque de repente, y me quedé un poquito callada hace ratito porque mencionaste la palabra youtuber. Esa parte del youtuber y del ser influencer y de ese tipo pues De de profesiones actuales. profesiones actuales todavía están muy, ¿cómo te pudiera decir? En Eh, desarrollo. en desarrollo. Entonces, ¿cuál es el miedo del papá? Lo mismo que decíamos al inicio, no tiene la garantía de ser exitoso económicamente hablando, Así ¿sí? es. Entonces, si realmente, a ver, vamos a ver qué es un youtuber. Yo te acompaño. Ujú. Te acompaño. A ver, ¿qué hace un youtuber? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se genera contenido? ¿Qué cosas tiene? ¿Cuánto tiempo le demanda estar haciendo esto? Eso es importantísimo porque los chavos ven a un youtuber y lo ven que sale a cuadro 10 segundos, Y 30 segundos, divertidísimo. ajá, pero para poder llegar a ese minuto de grabación tuvo que estar trabajando 10 días o 20 días en ese fragmento, en ese tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, sí es importante, como bien dices, esta investigación en escritorio sobre, oye, a ver, a mí me gusta esto, yo veo gente que se dedica a esto, cuánto tiempo le dedican a esto. El role model es, yo creo que algo sumamente importante porque es una persona de carne y hueso que te va a decir el Exacto. camino, ¿no? Así O es. de perdido es algo objetivo, ¿no? Exacto. Tenemos ahorita la oportunidad de conocer un poquito más del TEC de Monterrey y en ese sentido las carreras empezaron a cambiar mucho. Desde cuando tú y yo estudiamos, a ahorita son completamente Sí. distintas. También, obviamente, el mundo ha cambiado mucho. Y el hecho de que haya carreras que a los chavos están dedicando, o profesiones, no he dicho, a los que se están dedicando hoy por hoy, que a lo mejor todavía no hay una carrera, porque todavía no está, pues, como estudiado, que sea una opción, eso pudiera ser una amenaza para el momento en que tu hijo te diga, oye, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero estudiar todavía porque no existe lo que yo, a lo que me quiero dedicar. ¿Cómo lo podrías manejar con tus hijos de que, bueno, vamos a darnos un año sabático, vamos a esperarnos, busca alguna universidad fuera, no sé, como empezar a buscar otras alternativas? Sí pudiera ser, sin embargo, yo consideraría importante que esa parte del año sabático a mí me genera algo de ruido, Ok, porque dejas el ritmo académico. ok, Sí, ok, ok. entonces es como si dejaras el gimnasio, te has esforzado muchísimo por hacer músculo y de repente dices un año sabático, tu músculo se va a ir hacia abajo y te va a costar el doble recuperar esa masa muscular. Ok, ¿Sí? Entonces así veo yo como la parte académica. Entonces, ¿qué puedes hacer en lo que te decides? Buscar una carrera que sea lo más afín. ¿Sí? O un diplomado o alguna certificación o algo que sea lo más afín a lo que tú estás buscando. buscando. Ahora, es importante mencionar también, y me voy un pasito atrás, vamos a ver que eso sucede mucho, aunque no nos guste. Yo le menciono en las pláticas como la silla de la influencia, Ok, ¿sí? Hay una silla que cada hijo tiene, ¿ok? Y la pregunta que yo les hago a los papás es, ¿sabes quién está sentado en esa silla? ¿Sí? Entonces, los papás les encantaría decir, estamos aquí, mi esposo y yo estamos aquí sentaditos o yo estoy sentadita aquí en la silla de la influencia de mi hijo. ujú, Y no necesariamente es así. no. A veces esa silla está compartida por la novia, por los amigos, por la orientadora vocacional, por Un mí, jugador. por un jugador, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a evaluar toda la situación, porque si quieres ser youtuber o porque si quieres ser algo, hay que ver quién está sentado en esa silla de la influencia. Ujú, ujú. Entonces, sobre eso insisto, no es coartar su capacidad de decisión, sino es orientarlo y acompañarlo porque él tiene la visión del arbusto. Nosotros tenemos la visión del bosque. Quienes están sentados en esa silla de la influencia pueden ser amigos que también tienen su silla de la influencia, están sentados otras personas. Así es. Entonces, desde determinar a qué universidad voy a ingresar, qué carrera voy a estudiar, cuál es lo que me dicen mis amigos que está de moda, qué es lo que me recomienda el orientador vocacional, qué es lo que me dice mi papá de su compadre o del hijo del primo ¿me explico? Claro, y hoy Todo, esa silla de influencia está súper comprometida porque
híjole, tienen tanto acceso a tanta información que de Exacto. repente dices, híjole, pues, ¿qué están viendo? Pero platicarlo me parece algo maravilloso. Sí, El poder acercarte a tus hijos y preguntárselo directamente, creo que así es es. súper válido. Y desde ahí saber si ese gusto o pseudo gusto Ajá, o esa inclinación es verdadera inclinación o si es una pseudo inclinación, porque desde ahí parte todo. sí. Entonces, si tú realmente, volvemos a lo mismo, es si tú desde chiquito ves que cocina, que le encanta la cocina, que le gustan los sabores, que te dice, oye mamá, hoy le pusiste más ajo a la comida, De ¿sí? clavo, y tú, no le eché Ajá. nada. Ajá, Entonces, ese tipo de cosas ya te están marcando una tendencia. Si te dice de grande que quiere ser chef, pues ya, ¿sí? te cae el 20, así es. Entonces, otra cosa es que tú dices, es que jamás ha leído un artículo económico o jamás ha leído, O se interesa por la economía del país, ajá, o y que de etcétera. repente te diga que quiere estudiar ciencias políticas, Ujú. a ver, o Algo sea, no me está algo no me está cuadrando. cuadrando, porque Ujú. si tú quieres estudiar esta carrera y ni siquiera sabes cuáles son los últimos 10 presidentes que ha tenido México, por Así decir, es, así es que es. no te interesa tanto la política. Vamos a ver quién Ahora, está ahí. ¿qué tanto nos tenemos que meter? Porque también tú dices, oye, nosotros tenemos la visión del bosque y ellos tienen la visión del arbusto. Hay cosas en que nosotros pues somos los proveedores de la educación, Ujú, lo que es pagarles en la universidad, em, hacerlos parte de esta parte del recurso, es decir, de que se consigan una beca, de que hagan algo por su educación. ¿Lo ves algo positivo? ¿Cómo ves esa parte de que se monten al carrito y que podamos tomar la decisión juntos? O sea, ¿quieres opinar? Bueno, vamos a trabajar juntos en esto que tú quieres hacer. me encanta lo que acabas de mencionar. Fíjate que con estos 15 años que tengo dando cursos de preparación para la PA, me he encontrado con todo tipo de papás y mamás, ¿sí? Desde la mamá controladora, que el alumno, que el chavo no hace nada. Justo tengo, me acaba de pasar, estoy dándole curso al alumno aquí en Zoom, ¿sí? Ajá. Frente a frente los dos. Por WhatsApp me manda la mamá un mensaje y me dice, Miss, pudiéramos terminar un poquito antes la sesión porque mi hijo tiene tal cosa. Y le digo yo al alumno, Raúl, ¿por qué no me dices aquí directo? No, porque todo lo maneja mi mamá. Desde ese nivel, ¿sí? Hasta la mamá que ni siquiera se entera, nada más es tú dime cuánto tengo que pagar y yo lo hago. Entonces son dos extremos, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué sería lo genial? Y tú acabas de dar en el clavo, es una manera para monitorear qué tan qué tantas ganas o qué tan seguro está tu hijo o tu hija de tomar una decisión de estudiar tal carrera o de estudiar en tal universidad, es ver qué iniciativa tiene, Ok, ¿sí? Porque si yo le estoy haciendo todo, entonces no tengo la certeza de qué tanto, si en el nivel de la jarrita o el nivel del termómetro, qué tan arriba está, claro. porque yo le estoy haciendo todo. En cambio, eso que tú acabas de mencionar es, ok, yo te acompaño en el proceso. A ver, ¿en dónde te gustaría estudiar, hijo, hija? Ah, pues me gustaría estudiar en la universidad A, B o C. Perfecto. Investígame los procesos de admisión. ¿Qué te parece si los vemos para el sábado en la comida? Ok. ¿Sí? Entonces ya le das una tarea, tienes una guía, o sea, tú eres la guía, ¿ok? Ujú. Y lo vas ayudando en el proceso. Es Claro. que aquí está, llega el sábado, platican, aquí están los requisitos de admisión de estas tres. ¿Qué te parece? ¿Queda claro que te explico, que no te explico? Que se sienta que está mamá y papá al lado en el proceso, no que está Así es. solo abandonado. Claro. Pero la mamá y papá vamos a hacer, ok, ya después de eso vamos a hacer procesos de admisión. Pregunta fechas y entonces, y Y algo muy costos. importante, ¿cuánto cuesta? Ajá, Porque luego los chavos ya, no, yo quiero aquí, yo quiero acá, y tú, y espérame tantito, o sea, entonces ahí es súper importante que si tus hijos quieren a la universidad A, porque siendo la más cara, de más prestigio, lo que tú quieras, bueno, ¿qué vamos a hacer para que estés ahí? que eso es súper importante también. Fíjate que estuve a cargo de un proyecto de chavos con becas Ujú. aquí en el TEC hace algunos años. Y fíjate que es algo súper interesante. En muchas ocasiones los papás le ponen el freno a los hijos por la cuestión económica. Ajá, Y es lo primero que me topó, es que si nosotros no podemos pagar esa universidad, ¿sí? O cualquier universidad no tenemos la capacidad económica para pagarla.
Lo que yo les digo ahorita es que hoy hay tantas opciones para becas que no hay que frenar a los muchachos, o sea, no hay que meterles en o sea, no hay que enseñarles o no hay, hay que condicionarlos a decirles que el dinero va a ser un obstáculo para que logres tus sueños. Estoy de acuerdo contigo, nada más que desde el lado de la mamá, Ajá, yo lo que te puedo decir o complementando lo que dices es, prepáralos para que tengan esas becas. claro, Porque es bien injusto que lleguen a la prepa, y pasa desde la prepa, que los hacen hacer un ensayo, y entonces ahí andan las mamás corriendo. ¿Y qué más le ponen al ensayo? Y entonces, ¿qué? No, desde los 9 años, desde los 8 años, así es. prepáralo para que tenga todas estas herramientas, para que cuando llegue a la prepa sea tan natural para él o para ella el escribir un ensayo en donde está desarrollado completamente ya hábil para poder aplicar para este tipo de becas. Todos queremos que los chavos, pues obviamente se desarrollen correctamente todo, pero si tú de entrada antes no hiciste la chamba, pues está muy difícil, porque hay muchos chavos pidiendo becas. Así es. Entonces, esa parte sí estoy de acuerdo contigo, pero si tú traes un chavo que, como dicen ellos ahorita, no trae nada, Ujú. pues está muy difícil que aparte te volteen a ver y digan, oye, es que yo a fuerza quiero entrar a esta universidad. Pues no, o sea, tuvimos que haber hecho la chamba antes. Claro, así ¿verdad? es, O sí, sea, creo que completamente de acuerdo. Y así como tú dices, desde los 9 años, y yo tengo a mis hijos en clases de ballet, platicar es, ¿qué te gusta del ballet? ¿Por qué te gusta estar aquí? ¿Qué crees tú que te ayuda para tu vida? Ese tipo de pláticas, de comentarios, les van haciendo muy conscientes de que todo lo que están haciendo están desarrollando habilidades. así es. Sí, entonces eso les ayuda mucho y estoy completamente de acuerdo contigo. Las universidades van a pelearse por estudiantes que demuestren que son buenos estudiantes, que tienen hábitos de estudio y que tienen muchas otras habilidades. Competencias, Muchas así es, competencias. así es. Entonces, Ahora, ¿en qué se fija, por ejemplo, las preparatorias al recibir a los estudiantes? Ahorita hablábamos de las aptitudes y todo esto. ¿En qué se fijan las prepas y luego las universidades para llamar a estos estudiantes, ¿no? Es decir, yo quiero que todos mis estudiantes sean así y los papás queremos que nuestros hijos sean parte de esa universidad, pero también, o de esa preparatoria, pero también que sean reconocidos con alguna ayuda académica o de lana, ¿verdad? ¿En qué se fijan? Tú que estás aquí en el TEC y que te has fijado, en qué se fijan las universidades? Por qué sí le abren la puerta a cierto perfil de alumnos? es justo lo que decíamos hace ratito. Últimamente las universidades, el TEC no sé si tiene 8 o 10 años haciendo una admisión holística. ¿Qué significa esto? Que no solamente consideras el resultado en tu PA, Ok. sino que, y promedio, porque hubo una época, hace algunos años, ya hace 10, 12 años, no sé hace cuántos, que el requisito, bueno, hace como unos 15 años, donde el requisito para presentar examen de admisión era contar con un promedio. Entonces, desde ahí ya había un filtro. Hoy por hoy ya no. Estamos tan conscientes o se está tan consciente que necesitamos alumnos con todas las habilidades desarrolladas, con todas las inteligencias, que es, ok, puedes tener un promedio y quizá no sea tan excelente tu promedio, pero si tú me demuestras en tu ensayo o me demuestras en tu currículum que has hecho actividades extracurriculares o que eres atleta de alto rendimiento, que eres parte de un representativo, sí, de Claro. eso ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que quiere tener las universidades o las preparatorias? Tener alumnos que tengan la mayor cantidad de inteligencias desarrolladas, ¿sí? Ok. Que sean movidos, que tengan iniciativa, y eso es lo que va a desempatar también para una beca o no. Ok. Porque si yo tengo dos alumnos que tienen un promedio parecido, ¿sí? O el mismo promedio, un puntaje igual en el examen, ¿qué es lo que va a desempatar para que yo elija por algún alumno? Va a desempatar qué tan activo, qué tan proactivo, qué El tan resto de el resto de lo que hace. cosas. Ahora, todo eso se desarrolla a través del alumno, Ujú. no de los papás del alumno. Ajá. Entonces, tú ahorita decías algo bien importante. Nosotros estamos para acompañar a los hijos, ¿no? Pero el acompañamiento es eso. No es estarles buscando la tarea, no es estarles encontrando que el coach los meta al equipo, no es haciéndoles el contacto con la persona que les está ayudando en el PAA, es dejarlos que ellos sean responsables Así y que es. asuman ese compromiso de que quieren seguir su camino. Ujú, así Porque es. muchas veces es más interés de nosotros, los papás,
porque sigan ese camino académico que el de ellos. Así Y lo es, hacen como parte de, es que mi mamá y mi papá me dijeron. claro. Sí. ¿Cuántos chavos te llegan así? Pues es muy complicado porque sí hay un porcentaje considerable de esos alumnos que los notas en los talleres, ves así como que aburridos. ¿Por qué? Porque el papá es exartec y quiere que entre al TEC, o el papá quiere que estudie tal cosa, o es dueño de un bufete de abogados y quiere que el hijo sea abogado. Entonces, ese tipo de cosas sí es complicado. Entonces, pero creo yo que ahorita la mayor parte de los papás están muy conscientes de que tanto el hijo tiene que tomar responsabilidad, pero que ellos tienen que guiar. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí la clave es esa, es yo voy a hacer una guía para mi hijo, le voy a exigir a mi hijo, porque tampoco creo yo que sea conveniente que los papás hagan lo que quiere el hijo. No, 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 ¿Sí? claro que no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Quién está sentado en la silla de la influencia y qué tanta madurez tiene? Entonces, en la medida en la que yo vea qué tanto se mueve, qué tan proactivo, qué tanto investiga, porque también hay un procesito importante para elegir universidad. Claro. Es desde la investigación de escritorio, hacer el scouting, hablar con los directores de carrera, buscar personas que se dediquen a eso. Es una chamba que el papá puede facilitar, decirle, oye, mi hijo, mira, ven, yo tengo mi compadre o mi compañero de la oficina es ingeniero industrial, ven para que te platique. O sea, ahí Pues le sí, facilitas. Mirna, pero por ejemplo, yo ahí, cuando mi hijo decidió estudiar medicina, pues en mi casa no hay médicos. O Ujú, sea, él de repente salió con esa novedad y nosotros así como que, "Ah, órale, pues qué padre". Em, y entonces él me decía, mamá, ¿con quién hablo? ¿con ¿Verdad? O quién sea, platico? ajá, Ujú. entonces yo le decía, oye, estaría bien padre que le hagas con tu pediatra. O sea, esos son los doctores que nosotros tenemos. Entonces yo, obviamente, le escribí al pediatra porque yo era el contacto. Entonces le digo, oye, ¿le puedo pasar tu contacto a David para que él te busque? Y, órale, sí, claro que sí. Que por cierto, Amarante es pediatra excelente, que yo lo adoro. Ujú. Y y entonces él hizo la conexión. O sea, él fue el que le habló al pediatra. Entonces Excelente. creo que es hasta ahí donde nosotros podemos llegar. Porque entonces me ha tocado mamás que acompañan a los hijos hasta la cita. Y, o sea, creo que ya hay un punto en donde tú tienes que soltar también. Claro, claro, porque volvemos a lo que platicábamos hace unos minutitos, es de en la medida en la que tú veas que ellos se muevan, que ellos hagan, a ti te está dando mucha información Sí. para tomar decisiones después. Es si ya le di el contacto y tardó 4 días en contactarlo y luego ya agendaron una cita y luego no me di, ese tipo de cosas te dan mucha información como mamá, como papá de qué tanta guía o qué tanto acompañamiento, qué tan maduro está para tomar O a lo mejor decisiones. no le interesa tanto. Entonces, oye, ¿Es dices, eso? oye, ¿sabes qué? Te sientas con él y le vuelves a platicar y le dices, oye, ¿sabes qué? Hace 3 días o Así cuatro es. días te pasé la fecha límite para tu admisión, viene en una semana y no Ujú, has hecho ni siquiera la cita con el doctor. Entonces, creo que es importante claro. eso, estar muy conscientes y qué padre que lo mencionas porque entonces ahí las mamás cometemos el error de, entonces, como es en una semana, entonces yo hago la Yo lo cita hago. y Ujú, entonces yo voy. Y entonces, oye, no, espérate, esto es de ellos, ¿no? Así les tome todo el tiempo del mundo, pues hay que irnos despacito, ¿no? sí. Platícame y ya para ir cerrando, 3 consejos que tú darías a papás para acompañar a sus hijos en este proceso de echarle todas las herramientas a su mochilita y que puedan avanzar dentro de sus planes o propósitos de vida. La primer consejo que yo les daría es que siempre pregunten. Aquí la cuestión no es decir, no es dar indicaciones, sino es tú qué piensas, usar el constructivismo, Ok, ¿sí? ok. Es tú qué piensas, qué te gustaría de esta situación, cómo crees tú que harías, ¿sí? Esa parte es no decirle, mira, ahorita yo voy a hablar con el pediatra, le voy a decir, no, es tú qué sugieres para poder conocer un poquito más sobre la carrera de medicina. Ok, ¿Sí? ok. Entonces, al momento en que utilizas el constructivismo, o sea, abres la puerta para que ellos solitos empiecen Avanzar. a avanzar, a construir Ujú, finalmente, así a es. construir y eso te pone a ti en un lado de acompañamiento.
y no es de que mi papá me dice que o mi mamá me dijo que. Ok. Entonces, desde ahí y más, porque considerando las cuestiones emocionales y psicológicas de esa edad, pues hay un rechazo automático de lo A que todo dice lo mi que mi mamá y mamá y papá. papá me Exacto. dicen. Así es. Entonces, al momento en que tú preguntas y a ver, ¿tú cómo le harías? ¿Qué piensas de esto? Plantearle, ponerle escenarios para que ellos construyan, eso el primer consejo que les doy, Ok, porque desde ahí va a abrir el canal de comunicación. ok. ¿Sí? Otro consejo que pudiera darles, y es en momentos como que de crisis que pueden suceder, porque cuando hay discrepancias en lo que la mamá o el papá creen que es lo mejor para el hijo y el hijo está muy aferrado en otra cosa que tú realmente dices, esto no, Pongamos el youtuber. pensemos, Sí. esto no me gustaría, Ajá. el platicar del tema cuando es un momento de crisis, lo que yo recomiendo es que tomen estas pláticas, que inviten al hijo o a la hija a merendar, que salgan de casa y platiquen el tema en un lugar donde no pueda gritar y donde ustedes no puedan gritar, no puedan levantar la voz, donde él no puede ir a esconderse a la recámara y cerrar la puerta. Ay, qué padre Sí, consejo. Sí, sí, sí. entonces vayan a merendar, vayan a una nieve. Oye, el otro día se burlaron de mí porque dije merendar. Uno ¿Por de los qué? amigos de mi hija, Porque ya no se ¿qué usa, ¿o es qué? eso, tía? Y yo, pues merendar, o sea, irte a tomar un café. O sea, porque para mí era una frase Sí, muy el sonada, merendar. pero merendar, bueno, es irte a tomar un café Ah, o irte bueno, a cenar ok. o irte a comer. Sí, ahorita que lo dijiste me dio risa. Bueno, ir a tomar un café, ir por una nieve, Ajá, el buscar un espacio neutral donde tanto papás como hijos tienen que controlar la emoción. ok. Sí, entonces esa es otra, en una situación de De ya de crisis. crisis, ¿no? Otro consejo que yo les daría es esta parte de ah, ¿cómo lo puedo explicar? Es darle seguimiento, ¿sí? No quiero utilizar el término presión, pero si yo dejo que mi hijo adolescente haga las cosas cuando él quiera, No las va a no hacer. las va a hacer. Ujú. Y eso lo vemos fácil con el cuarto. Recoge el cuarto y No no. lo va a hacer. Si no dices, recoge el cuarto, a las 4 paso a revisarlo, si no está arreglado, va a pasar tal situación, ¿sí? Ujú. O no sé. Entonces, eso mismo, más o menos llevarlo a esta parte de la investigación, ¿no? Es decir, si voy a acompañar a mi hijo en un proceso de decisión para inscribirse a una clase de ajedrez o para inscribirse o para ir a cualquier lugar o en este caso tomar la decisión de una carrera o de ingresar a la preparatoria o de ingresar a la universidad, Ujú. tengo que poner perdóname, deadlines, fechas, límites, Sí. ser muy claro en lo que quiero y cómo lo quiero como si fueras una maestra, Sí, ¿sí? para que vaya La avanzando. tarea la quiero para tal día, tal hora, tal La formato. estructura la pones tú y ellos tienen que ejecutar esas Así funciones es, porque ellos son los que traen la onda. O sea, ujú, ellos son los que traen el interés, ¿no? Entonces, exactamente. tú me digas que traes interés si realmente no le estás echando ganas, porque pues, y que vayan viendo ese seguimiento, ¿no? Creo que es Ajá, importante. sí. Oye, Mirna, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos toda esta información. Un gusto. Y por último, me encantaría que me platicaras, ¿qué le dirías a Mirna si tuvieras oportunidad de hablar con esa Mirna adolescente? Híjole, ay, qué pregunta tan complicada, Sofía. Y qué bonita también. Yo que le diría a Mirna adolescente, le diría, confía en que te va a ir muy bien y ten la certeza que vas a cumplir todos esos sueños que tenías a esa edad, los cumples. Los cumpliste gracias a la disciplina y a esa vocación y esa decisión que tomaste de ir por tus sueños. O sea, realmente es que lo logró, eso le diría. Qué bonito, Mirna. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Tus redes sociales para alguien que quisiera conocer un poquito más sobre tu trabajo, sobre lo que tú haces, ¿no las puedes compartir, por Sí, favor? claro, estoy en Instagram y en Facebook como Mirna Martínez, Talento en Acción. Ay, qué padre. Sí. Mirna, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estoy segura que con esto que apoyas a tantos jóvenes, bueno, estás encaminando a ese futuro tan hermoso que estamos buscando todos para nuestros Ay, hijos. muchísimas gracias a ti, Sofía, y qué padre tu proyecto, porque estoy segurísima que le has abierto el camino a muchas familias y estás colaborando con esta sociedad. Muchas gracias. Gracias a todas ustedes por acompañarnos.